Hola, buen día. Bienvenidos de nuevo al primer Congreso en Actividad Física, Deporte y Recreación organizado por la Universidad de Granma, Cuba. Soy el maestro Fernando de la Torre Ochoa. Soy licenciado en Cultura Física y Deportes, egresado de la Universidad de Guadalajara. Soy entrenador certificado por la Federación Internacional de Voleibol en nivel 2 en voleibol de sala y en nivel 1 en voleibol de playa. Poseo un posgrado en entrenamiento en poblaciones infantojuveniles en KS Argentina. Tengo una maestría en educación y actualmente estoy concluyendo el doctorado en Ciencias de la Educación. Queda a mi cargo la conferencia de entrenamiento de la fuerza con sobrecarga en niños y adolescentes, mitos y recomendaciones. Iniciamos. Mi presentación la voy a dividir en tres partes. La primera de ellas hablaré del entrenamiento de fuerza con sobrecarga, qué es y qué no es, algunos ejemplos y por qué la importancia de este tema. En segundo momento, hablaré de los 5 mitos que elegí al respecto y cerraré con algunas recomendaciones y lineamientos para el entrenamiento de sobrecarga con niños y adolescentes. Comienzo pues con entrenamiento de fuerza con sobrecarga. En primer lugar, bueno, hablaré, como ya lo mencioné, de qué es y qué no es el entrenamiento de fuerza con sobrecarga. Pasaré a dar algunos ejemplos de ejercicios y la importancia que tiene el estudiar este tema. Con respecto a qué es y qué no es, el entrenamiento con sobrecarga es una parte o una modalidad o variedad del entrenamiento de fuerza, como tenemos más formas de entrenamiento, como podría ser con balones medicinales, ligas, pesos libres, o sea, barras y discos, el propio peso, el peso del compañero, lastres, etc. El objetivo fisiológico del entrenamiento de fuerza con sobrecarga es mejorar la fuerza para la aptitud física y el acondicionamiento de niños y adolescentes, o sea, para su vida cotidiana. Y sus características principales son que se combina con otros tipos de entrenamiento, su intensidad es progresiva e individualizada por las diferencias que existen en cuestiones de ritmos de crecimiento, maduración y desarrollo por parte de niños y niñas, y se utiliza una gran variedad de medios y de enfoques. ¿Cómo podrían ser estos? Si nos damos cuenta, no solamente se trabaja con barras y con discos. ¿Qué no es? No hay que confundir el entrenamiento de fuerza con sobrecarga con halterofilia, powerlifting, fisiculturismo. La halterofilia es un deporte competitivo, se participa a través del arranque y el envión. El recorrido de movimiento es rápido y es extremo, ¿sí? El powerlifting también es un deporte competitivo, se participa con sentadilla, press de banco y peso muerto. Y el recorrido de movimiento es más lento y más pequeño en los 3 movimientos de competencia. Y el fisiculturismo, que también es un deporte competitivo, sus objetivos son corporales estéticos y el recorrido de movimientos son lentos y pequeños, sobre todo en competencia. Algunos ejemplos de la variedad de los medios que podemos utilizar, como ya lo mencioné, el propio peso, las ligas, algunas pesas libres como podrían ser pequeñas mancuernas, etcétera, balones medicinales, pelotas llenas de gel, etcétera, y aparatos, que es lo que tradicionalmente identificamos con el entrenamiento con sobrecarga. Aquí algunos ejemplos de uso de aparato para diferentes segmentos corporales. ¿Por qué considero importante el estudio del entrenamiento de fuerza con sobrecarga? Bueno, doy 4 razones principales. Uno es la reducción que ha ocurrido en la actividad física y la fuerza en niños y adolescentes, lo cual tiene implicaciones para la salud y el deporte, para cuestiones de la vida cotidiana y aptitud física. Como base para satisfacer los requerimientos significativos de fuerza en los deportes más populares para los niños y los adolescentes, porque finalmente cuestiono la efectividad y la seguridad del entrenamiento de los adultos y para poder alcanzar rendimiento deportivo pico a edades más tempranas, donde algunos optan de manera errónea, desde mi punto de vista, por simplemente reducir a escala el trabajo que se hace con los adultos y aplicarlo tal cual con los niños, y por la necesidad que considero que existe de capacitación, que es el caso en este evento, para reducir incidencias de lesiones durante entrenamientos de fuerza con sobrecarga en casa, que se acentuó más en esta época de pandemia. Paso a los 5 mitos al respecto del tema. 1, no es efectivo para aumentar la fuerza por los bajos niveles de testosterona. 2, entrenar de forma precoz va a limitar el crecimiento. 3, va a causar lesiones en tejidos blandos y articulares. 4, va a convertirlas, sobre todo a las mujeres, en bestias de grandes músculos. Y 5, va a afectar de forma negativa el rendimiento deportivo. Inicio por el primer mito, que afirma que no es efectivo para aumentar la fuerza por los bajos niveles de testosterona. Y bueno, surge la pregunta de si pueden los niños y jóvenes volverse más fuertes con este tipo de entrenamiento. Cabe aclarar que, bueno, no es el único mecanismo. En el caso de los niños
para incrementar la fuerza. Los adultos es el principal, los niños. Aquí menciono algunos estudios que han encontrado incremento de la fuerza en niños y adolescentes por el entrenamiento de sobrecarga. Algunos de ellos, si se dan cuenta, bueno, tenemos incrementos del 20%, 10 al 12, 43%, 27%, 74%, 41 al 53% en 8 semanas. El mismo autor, Feigenbaum, etcétera, ¿no? Cabe aclarar que algunos no han planteado una cantidad exacta, pero todos finalmente han planteado los beneficios. Algunos los señalé porque los voy a retomar, esos estudios, como por ejemplo aquí el de Mercy Stoboy, que lo voy a retomar porque trabajan con mellizos y detectaron incrementos en el área de sección cruzada, o sea, hipertrofia muscular por el trabajo que se tuvo. No muy grande, como lo mencionamos más adelante, de un 4% solamente, pero bueno, me va a servir de parámetro para compararlo con las ganancias de fuerza que tuvieron, que fueron en promedio de un 35%. Y bueno, aquí otros estudios por el estilo, donde voy a volver a mencionar a Ramsay por su duración, 20 semanas. Es el estudio donde se ha prolongado más y se ha mantenido el control respecto a los efectos de la fuerza. Y ellos reportaron de un 25 a un 37% de incremento de la fuerza. Y otros estudios más, que igual, como ya lo mencionaba, bueno, 42%, de un 10 a un 13, 18 al 23, etcétera. En cuanto a la pregunta del entrenamiento de la fuerza, ¿es efectivo para aumentar fuerza en niños y adolescentes? Mi respuesta es sí. Siguiente mito, entrenar de forma precoz va a limitar el crecimiento. Se van a quedar más chaparritos. La pregunta que surge es, ¿va el entrenamiento de la fuerza a detener el crecimiento de niños y adolescentes? Bueno, quise tomar, en este caso el de Ramsay, que duró 20 semanas. El grupo experimental tuvo un incremento de un 0.53% en la talla y el grupo control un 0.59%, lo cual no nos da una diferencia significativa en el ritmo de crecimiento que tuvieron ambas poblaciones, y se recomienda estudios de una mayor duración para confirmar el efecto nulo, negativo, que tendría el entrenamiento de sobrecarga sobre la talla. Y bueno, aquí tengo otro ejemplo, que en este caso es el de Sadres, que aunque no era su objetivo principal medir el efecto en la talla, es uno de los parámetros que se compararon al principio y al final durante 21 meses. Y bueno, si pueden ver ustedes el avance o la diferencia que hubo, bueno, en cuestiones de la estatura, perdón, tanto en control como en entrenados. Incluso yo noto mayor incremento en los entrenados, ¿no? Y bueno, un dato que me llamó la atención, dos estudios que tuvieron una diferencia de 3 años del mismo autor, que es Feigenbaum. En las imágenes me coincidieron mismo niño. 3 años después vean el tamaño del niño, ¿no? Bueno, en ese aspecto creo que es evidente que no le afectó la estatura. Entonces, bueno, a la pregunta de si va el entrenamiento de la fuerza a detener el crecimiento de niños y adolescentes, yo respondo no, aunque hace falta mayor cantidad de estudios de larga duración donde podamos comprobar que finalmente no tiene un efecto negativo. Siguiente mito, ¿va a causar más lesiones en tejidos blandos y articulares que en los adultos? Surge la pregunta, ¿puede el entrenamiento de fuerza incrementar el riesgo de padecer lesiones en niños y adolescentes? Aquí quiero compartir esta tabla donde tengo concentradas 19 estudios con un total de 502 participantes, donde la duración total de los estudios fue de 200 semanas y bueno, se reportaron 3 lesiones, ninguna de ellas de gravedad. De hecho, por ejemplo, la lesión reportada por Sadres, que como recordarán fueron 21 meses, se resolvió en 10 minutos de reposo. En el material que les voy a compartir a través del comité organizador, pueden darle lectura a cada uno de los casos. Son estudios, pero ahora en adolescentes, el anterior era de niños, con un total de 7 estudios, con 260 participantes, 62 semanas en total de trabajo experimental y no hubo ninguna lesión reportada. Y bueno, también quiero compararlo con otras disciplinas y deportes, porque de repente se dice que es más que otras disciplinas. Bueno, en el caso del rugby, por cada 100 horas de práctica se reportan 0.8 lesiones, 0.14 lesiones en soccer rugby. Y bueno, comparado con levantamiento de peso, tenemos 0.0017 lesiones, y en entrenamiento de fuerza o entrenamiento de peso, 0.0035 lesiones. Otra tabla que igual la aporta Hamil en 94, tenemos por ejemplo el fútbol soccer infantil con 6.20 lesiones por cada 100 horas de participación. El rugby en Reino Unido, 1.92.
rugby sudafricano 0.7, básquetbol en Reino Unido 1.03, y bueno, y si me voy a la parte inferior, powerlifting en Estados Unidos, todos esos en niños 0.0027, tenis en Estados Unidos 0.001, racket 0.03, voleibol, que es mi deporte, 0.0013, y bueno, volvemos al entrenamiento de peso con 0.0035, lo que significaría una lesión por cada 85,733 horas de práctica, y en levantamiento de pesas con 0.0017, lo que significaría una lesión por cada 168,551 que se dieron seguimiento en estos deportes. Entonces, en cuanto a la pregunta de si puede el entrenamiento de fuerza incrementar el riesgo de padecer lesiones en niños y adolescentes, mi respuesta es no, con un programa apropiadamente diseñado y supervisado. Yo en lo personal, en los 8 trabajos de investigación que he dirigido, con más de 500 niños participantes, nunca he tenido ninguna lesión. Cabe aclarar que yo siempre he incluido 3 semanas de adiestramiento previo con los niños, ¿sí? Y siempre he manejado un niño por cada instructor mientras están trabajando. Entonces, siguiente mito: ¿va a convertirlos o convertirlas en bestias de grandes músculos? La pregunta que surgiría sería: ¿puede el entrenamiento de fuerza transformar en gigantes musculosos a niños, niñas y adolescentes? Bueno, quise tomar 3 ejemplos famosos en redes sociales, como sería Richard Sadra, que en los 90s, aquí tenemos una foto de él a los 9 años, ¿sí? Si bien es notorio que hace trabajo de fuerza, no es hipertrofia muscular lo que evidencia, es definición muscular, sobre todo en el abdomen. Eso fue en los 90. Lisa Brooks, contemporánea, 2022. Aquí la tenemos a los 10 años. Fíjense cómo no tenemos tampoco hipertrofia muscular, sí, pero sí definición muscular. Y Juliano, que hace 9 años comenzó a ser tema de discusión por su padre, que lo entrenaba con mancuernas de 8, 10, 12 kilos. Aquí está a los 9 años. E incluso tiene varios récords Guinness, como caminar parado de manos, con un balón medicinal entre las piernas, pararse en botellas. Vemos que igualmente no tiene un incremento de masa muscular, aunque sí un evidente tono muscular elevado, ¿no? Aquí ya 9 años después, tanto Juliano como Claudio, que es su hermano, ¿sí? A los 18, 16 años, sí se dan cuenta, bueno, aparte que no les afectó la estatura, si lo pueden ver, actualmente se dedican a las artes marciales y se dedican al boxeo. Y Richard Sadra, bueno, a los 25 años, pues vean, obviamente cuando su padre fue encarcelado por cuestiones de violencia doméstica con la madre de Richard Sadra, bueno, él dejó el gimnasio y vean lo que pasó, ¿no? Y bueno, retomo uno de los estudios que les mencionaba, que es el de Mercy Stoboy en el 89, donde tenemos en el lado izquierdo el incremento de la fuerza, que fue de 35% con respecto a una pierna entrenada y la pierna que no se entrenaba. En la pierna entrenada también hubo avance, sí, por cuestiones de desarrollo, maduración y crecimiento, y comparado con el incremento del corte transversal, o sea, el corte de la masa muscular en el caso del muslo, sí, fue de 4%. Esto, bueno, en primer lugar, pues sí hay un poco de hipertrofia, un 4%, pero si lo comparamos con el incremento de la fuerza, que fue de 35, es evidente que no es el único mecanismo de incremento de la fuerza en niños y adolescentes. Hay otro mecanismo. ¿Cuál? Como lo podríamos ver en alguna otra ocasión que pueda ser invitado, ¿sí? Es por adaptación neurológica, o sea, por el incremento del porcentaje de activación de las unidades motoras, lo que conocemos como coordinación intramuscular, o sea, la contracción sincrónica, o sea, al mismo tiempo, de un mayor porcentaje de fibras musculares. Si ustedes ven del lado izquierdo los de control, incluso perdieron cierto porcentaje de activación, y los entrenados, bueno, es evidente, ¿no? Aproximadamente un 40%. A la pregunta de si puede el entrenamiento de fuerza transformar en gigantes musculosos a niños y adolescentes, mi respuesta es no, con el entrenamiento convencional. O sea, obviamente no es agregar hormonas, por ejemplo, ¿no? Siguiente mito, afirma, va a afectar de manera negativa el rendimiento deportivo. La pregunta que surgiría, ¿puede el entrenamiento de fuerza impactar negativamente sobre el rendimiento deportivo de niños y adolescentes? Bueno, aquí pongo de ejemplo a 5 organizaciones que apoyan y avalan programas de entrenamiento de fuerza para niños y jóvenes, como es la Asociación Nacional de Acondicionamiento y Fuerza de Estados Unidos, la NSCA, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la Sociedad Americana de Ortopedia y Medicina del Deporte,
la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Británica de Deporte y Ciencia del Ejercicio. Cabe aclarar que de las 5 voy a entregar al comité organizador un documento de cada una de ellas con respecto a la postura que tienen. Feigenbaum en el 2007, entre los diferentes estudios que ha hecho, menciona como potenciales beneficios del entrenamiento de la fuerza los siguientes: incremento de la fuerza muscular, incremento de resistencia muscular, mejora de habilidades motoras por una mejor base física para ejecución de la técnica, mejora del rendimiento deportivo en general, incluyendo incluso el aumento de la confianza a nivel psicológico, disminución de riesgo de lesión por una mayor resistencia muscular, mejora de densidad mineral ósea por la constante tracción muscular y mejora de la composición corporal, o sea, la reducción de la composición grasa, el porcentaje de grasa de los niños y adolescentes. Algunos otros estudios, lo que han aportado, sirve para optimizar el crecimiento y desarrollo. De hecho, el entrenamiento de la fuerza junto con una alimentación adecuada son los dos estímulos principales que se han reconocido como estimulantes para el crecimiento. Mejora del dominio de las habilidades motoras básicas, mejora de la fuerza y el dominio técnico de las técnicas de levantamiento, específicamente de halterofilia, mejora de la estabilidad central o core y el control postural, y mejorar la disposición para realizar otras actividades físicas y mantener un estilo de vida activo. Entonces, en cuanto a la pregunta de si puede el entrenamiento de fuerza impactar negativamente sobre el rendimiento deportivo de niños y adolescentes, mi respuesta es no, aunque hacen falta mayor cantidad de estudios a largo plazo. Si lo comparamos con los adultos, con más de 10,000, bueno, tener 290 y tantos estudios, la proporción es muy dispar. En cuanto a recomendaciones y lineamientos, por mi parte, obviamente se recomienda la supervisión constante. En el caso de México, la norma oficial dice que debe de haber un instructor por cada 5 a 10 alumnos o clientes. En el caso de los niños, debe de haber un instructor por cada 1 a 3 niños. ¿Sí? La cuestión de la seguridad, que siempre debe prevalecer sobre cualquier objetivo ambicioso de entrenamiento de fuerza. La progresión individualizada y fundamental, repito lo de fundamental, fun es diversión en inglés, la diversión. O sea, la diversión por parte de ellos, que generalmente es el principal motivo de abandono, no la lesión, no otra cosa, la monotonía. Una rápida guía de la mayor parte de los estudios, que en este caso es de Feigenbaum en el 96. No hay una edad mínima para adherirse a un programa de entrenamiento de fuerza, de la misma manera que no lo existe para otros deportes como natación, gimnasia, etc. Se sugiere una instrucción calificada, que creo que es parte de los objetivos de este evento. Se recomiendan de 1 a 3 series de 6 a 15 repeticiones, de 6 a 12 ejercicios en el programa, de 2 a 3 veces por semana como frecuencia, con una progresión gradual individualizada y la variación del programa, incluyendo obviamente los medios, ¿no? Como ya lo mencioné, varones medicinales, propio peso, peso del compañero, ligas, lastres. Mis conclusiones son, bueno, evitar cargas máximas, exigir un examen físico previo, llevar a cabo un programa personalizado, una técnica apropiada, no solo desde el punto de vista de prevención de lesiones, sino por el hecho de que esa técnica apropiada va a incidir en una mejor coordinación y un mayor aumento de la fuerza, una progresión gradual, individualizada, repito, ¿sí? Un equipamiento apropiado, adaptado a sus características, a sus dimensiones antropométricas y, lo que nunca debe de faltar, la supervisión calificada como la suya. Un principio básico en este caso es: los niños no son en miniatura, ni de manera fisiológica, ni de manera anatómica. Recomiendo obviamente un mayor estudio de esta población. Es otra forma de entrenar. Bueno, y no le hagan caso a lo de no preguntas, sí pueden hacer preguntas. Gracias por su atención. Y quedo a sus órdenes. Esas son mis redes sociales, ¿sí? Y bueno, se abre el espacio de preguntas. Gracias, que estén bien.